Saludos con todos, mi nombre es Jaime Mazón, soy estudiante de la Universidad Estatal de Quevedo y hoy les vamos a presentar un pequeño tutorial sobre modelamiento de datos y la introducción a la modelamiento de datos. Antes que nada tenemos que tener en claro qué es un dato. Los datos son la representación simbólica, bien sea mediante números o letras, de una recopilación de información, la cual puede ser cualitativa o cuantitativa, que facilita la deducción de una investigación o un hecho. ¿Qué nos quiere decir esto? Para verlo desde el punto de vista empresarial, vemos que toda empresa requiere de datos, y en este caso sería la materia prima, serían sus datos para recuperar una información y luego transformarla en una información válida para ser competitivos frente a otras empresas. Tenemos que tener en claro qué es un dato y que también qué es un gestor de datos. Un sistema de gestor de base de datos consiste en una colección de datos interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a dichos datos. La colección de datos, normalmente denominada base de datos, contiene información relevante para una empresa. ¿Qué nos dice esto? A ver, como pueden ver en el diagrama se muestra una es la base de datos, otra es el usuario y lo que está en medio es el sistema de gestor de base de datos. Entre ellos hay muchos conocidos como pueden ser Oracle, SQL Server, MySQL, Access, entre otros. Para entender un poquito mejor, el sistema o el gestor de base de datos es aquel que accede a la base de datos y que ayuda a la interacción con el usuario para su posterior uso de cada uno de sus datos o la información. Aplicaciones de sistemas en base de datos. Entre ellas se encuentran muchas conocidas o en la vida cotidiana, como puede ser la banca, las universidades, telecomunicaciones, finanzas, ventas y producción. En la banca, para la información de los clientes cuenta una presentación y transacciones bancarias. En las universidades, para lo que son registros, ya puede ser de notas, de matrículas, etc. En telecomunicaciones, se puede decir para guardar llamadas de registros, etc. Número de clientes, qué sé yo, finanzas, exactamente como lo dice, puede guardar datos importantes de una empresa para su posterior uso o comercialización de un producto o para que sea un crecimiento adecuado para una empresa. En ventas es la parte primordial, es aquella que más se utiliza en la actualidad, puede ser para hacer cualquier venta online o inclusive ventas en cualquier empresa a nivel nacional o extranjera. Y en producción es aquella que limita todas las producciones y controla toda la producción de una empresa. Con una adecuada registros de su base de datos puede llegar a ser muy importante. Sistema de base de datos frente al sistema de archivos. Anteriormente la manera de mantener la información de una empresa era almacenando la información mediante programas diseñados por ciertos programadores para abastecer las necesidades de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Hablemos del punto de vista empresarial, que antes era un programa para efectuar cargos o bonos a una cuenta, otro programa para calcular los saldos de cuenta, otro programa para generar las opciones mensuales, otro programa para obtener a los usuarios o almacenar el registro de los usuarios, etc. Así se manejaba anteriormente. El sistema de gestor de base de datos tiene que cumplir con ciertos parámetros para que se llame un sistema de gestor de base de datos y se diferencia a lo que es un sistema de archivo. Por ejemplo, no puede tener redundancia e inconsistencia en los datos, no puede estar un dato duplicado dos veces. Anomalías en acceso de los datos. Se presentan problemas al momento de realizar varias actualizaciones del archivo. Esto quiere decir que cuando estamos actualizando el archivo, hay alguna anomalía y puede que un dato quede aislado. Problemas de seguridad. Es importante que todo datos esté seguro y tenga su integridad. Es lo que más se enfoca en los sistemas de gestor de base de datos, en que sus datos estén lo más seguros y protegidos
ya que a la larga es una información muy valiosa. Dificultad de acceso a los datos es aquella que nos da, o se puede decir que anteriormente en los sistemas de archivos había varias dificultades a encontrar archivo por archivo, buscar archivos o para encontrar un dato específico, y se puede perder entre tantos manejos de los archivos. Aislamiento de los datos es casi parecido a la dificultad de acceso, ya que un dato se llega a perder, se llega a aislar mediante constantes actualizaciones de los archivos. Problemas de integridad. La integridad o los datos deben ser íntegros, deben ser los más seguros posibles para su posterior uso y posterior información. Problemas de atomicidad. Es difícil establecer una operación sea atómica, es decir, debe ocurrir la transformación para el completo o no ocurrir en absoluto. Esto quiere decir que cierto dato cumple para una cierta función específica, pero no puede ser manejado así, tiene que estar relacionado con algunos otros parámetros. Visión de los datos. Los desarrolladores esconden la complejidad de los usuarios a través de varios niveles de abstracción para simplificar la interacción de los usuarios en el sistema. ¿Qué quiere decir esto de visión de los datos? En la actualidad todo el mundo, sin darse cuenta, ocupa una base de datos o interactúa con una base de datos, ya sea al momento de registrarse en una cuenta bancaria o registrarse en una cuenta en un usuario, al comprar un libro, al comprar una música, etc. ¿Qué hace la visión de base de datos? Hace que esta fase sea un poco más amigable para el usuario, que sea compatible para el usuario, y que la complejidad llamémosle la complejidad de la recaptación de datos no sea tan difícil de comprenderla. Estas se clasifican en 3 niveles, que son, como vemos en la imagen, nivel físico, nivel lógico y nivel de vista. Aquel que es el nivel físico es el nivel más bajo de la abstracción. Describe como el almacenamiento realmente de los datos en el nivel físico. En el nivel lógico, describe que los datos se almacenan en la base de datos y qué relaciones existen en cada uno de sus datos. Nivel de vista. Este es el último nivel y describe solo parte de la base de datos completa. Esa permitirá la interacción con el usuario. Esta es la última parte donde ya vemos donde el usuario ya interactúa con la base de datos. Sigamos. Modelos de datos. Bajo la estructura de la base de datos se encuentran los modelos de datos y representan entre ellos existen 2 tipos de modelos: modelo de entidad-relación y modelo relacional. Modelo entidad-relación es aquel que podemos ver en el gráfico y ya vamos a irlo describiendo poco a poco, al igual que el modelo relacional. Tenemos que tener muy en claro cuál es la diferencia entre cada uno de ellos para tener un buen manejo entre la información que se vaya a procesar y posteriormente se vaya a utilizar. Modelo entidad-relación. Este modelo está basado en la vida real, ya que consta con la colección de objetos básicos llamados entidades, y la relación entre objetos y los atributos se describe en la base de datos mediante sus atributos. A ver, expliquemos un poquito mejor mediante el diagrama. Aquí hay una entidad llamada cliente, entidad pedido, otra entidad artículo. Entre ellas sus atributos son el DNI, el número de serie, la fecha. Veámoslos un poco mejor. Los rectángulos representan el conjunto de entidades, en este caso cliente y cuenta. Los eclipses representan la reducción entre conjuntos de entidades, o llamémoslos los atributos. Por ejemplo, el cliente va a tener un atributo que es nombre del cliente, ID del cliente, calle del cliente, ciudad del cliente. Esto es hipotéticamente en una base de datos, ¿verdad? Para un sistema bancario. Y en el otro va a ser la cuenta, va a tener un atributo número de cuenta, saldo, etc. Las líneas son aquellas que unen los atributos con los conjuntos de entidades y la unión entidad de relación. La entidad de relación puede ser de uno a uno, de uno a varios, de varios a uno, etc. Modelo relacional. Este modelo se utiliza en el grupo de detalles para relacionar o presentar los datos.
y las relaciones entre ellos, entre las tablas, están conformadas por columnas y cada una tiene un nombre único. Por ejemplo, ya lo hemos visto antes, este es basado en un sistema bancario que tiene el campo ID del cliente, otro campo nombre del cliente, otro campo calle del cliente y ciudad del cliente. Como podemos ver, el ID del cliente tiene 19.283.746, nombre del cliente González, calle Arenal y ciudad La Granja, que a la larga puede convertirse en una información. Si la vemos desde el punto de vista en la fila 1, podemos observar que ese cliente llamado González vive en tal calle llamada Arenal y en la ciudad La Granja y tiene su ID propio en este caso. Esto se lo utiliza más para la representación de los datos YAML o la visualización de las tablas para una mejor obtención de su información, ya que es de una manera más organizada y puede llegar a ser muy útil a lo largo de todo el periodo de la empresa. Usuario y administrador de base de datos. Las personas que trabajan con una base de datos se pueden catalogar como usuario de la base de datos o como administrador de la base de datos. Existen 4 tipos diferentes de un sistema de base de datos que son usuarios normales, programadores de aplicaciones, usuarios sofisticados, usuarios especializados. Ya vamos a ver cada uno de ellos qué específicamente es. Un usuario normal interactúa con la base de datos mediante un programa o aplicación. En general, un usuario normal somos todas las personas en general. Interactuamos con una base de datos que se dio al registrarnos en una cuenta bancaria, registrarnos en una cuenta de internet, en una cuenta ya sea Facebook, Twitter, Instagram. Nos estamos enlazando o conectando con una base de datos sin darnos cuenta. Programadores de aplicaciones desarrollan los programas de aplicaciones. Son aquellos que son específicos, desarrollan solo la aplicación, mas no tienen acceso a la base de datos. Solo son aquellos programadores que se los contrata para una tarea específica. En este caso sería solo desarrollar la aplicación. Usuarios sofisticados interactúan con el sistema sin programa escrito. Son aquellos que tienen una capacidad más amplia de lo que son una base de datos y en ellos se registran cada uno de sus actividades. Un usuario especializado son usuarios sofisticados que escriben aplicaciones en la base de datos especializados. Ya son aquellos, podríamos llamarlos como casi administradores, porque tienen conocimiento amplio sobre el manejo de base de datos, cómo funciona una base de datos, un gestor de base de datos, etc. Cada uno de ellos es la complementación del otro y se pueden diferenciar entre cada aspecto. Como ya lo decimos, un usuario normal somos todas las personas en general. Un programador de aplicaciones es aquel que solo desarrolla aplicaciones, más no tiene acceso a base de datos. Un usuario sofisticado es aquel que tiene ciertos conocimientos, y el especializado es aquel que ya tiene conocimientos netamente específicos en el campo de lo que es la administración de base de datos. Estructura del sistema de base de datos. La estructura de un sistema de base de datos, un gestor de almacenamiento, como su nombre lo manda, es aquel que ayuda a la adquisición o a la recolección de los datos. Entre ellos se dividen varios aspectos importantes, que son el gestor de autorización e integridad, gestor de transacciones, gestor de archivos, gestor de memoria intermedia. El procesador de consultas, intérprete del LDD, interpreta la interacción y la registra en los diccionarios de datos. Compilador de LMN, traduce la introducción, y motor de evaluación de consultas y ejecuta la introducción. Cada uno de ellos, como el procesador de consultas, es aquel que hace una consulta, es aquel que direcciona a quiere obtener el dato específico de una persona, y es cómo se va compilando, cómo se va generando esa información o cómo se va estructurando. Bueno, espero que me hayan podido entender un poquito mejor. Este tutorial ha llegado a su fin. Gracias por su atención. Hasta la próxima.